El asalto al boliche Strike Final no fue un acto de extorsión común, sino una operación de castigo impulsada por la ciega arrogancia de los chapitos. Un error de juicio y de inteligencia que se convertiría en una trampa mortal para 30 hombres. La operación se puso en marcha a la medianoche en una ciudad fronteriza, donde la música pop y las luces de neón del boliche contrastaban con la pesada oscuridad del ambiente exterior. Los sicarios, un grupo de élite de 30 hombres, liderados por el Fantasma, un teniente de los chapitos conocido por su temperamento explosivo, se movían con la certeza de que estaban a punto de dar una lección rápida y brutal. La víctima no era un rival del cártel, sino el dueño del boliche, un hombre llamado Ricardo, a quien el Fantasma había jurado humillar y ejecutar. La razón era trivial, pero crucial para el orgullo de los chapitos. Una discusión pública por una apuesta de juego perdida en una de las pistas, donde Ricardo había osado desafiar la autoridad del teniente frente a testigos. Pensaban que el boliche era un objetivo suave, una demostración de poder sencilla. Jamás imaginaron que el olor a pizza, cerveza y cera de pista que llenaba el Strike Final era en realidad el camuflaje perfecto para una base de vigilancia de la DEA y el FBI. El dueño, Ricardo, no era un simple empresario, era el agente especial Frank Fox, un veterano del FBI encubierto, cuya única misión era atraer a los peces gordos del cártel de Sinaloa. La invasión por venganza se convirtió en una trampa de inteligencia activa. El boliche no era un negocio, era un cebo. Y los sicarios de los chapitos, ciegos por la ira y el orgullo, estaban a punto de chocar de frente con el poder total del gobierno de Estados Unidos y las fuerzas especiales mexicanas. El albo, más allá de la víctima personal, era el honor ultrajado del cártel. El Fantasma, el teniente de los chapitos, era un hombre cuyo estatus dependía de la exhibición de fuerza y el respeto incondicional. Días antes, en un incidente que se había vuelto viral en las redes internas del cártel, el Fantasma había perdido una apuesta considerable en las pistas del Strike Final contra Ricardo, el dueño. La disputa, que escaló rápidamente, culminó con Ricardo expulsando a El Fantasma del local frente a clientes y empleados, un acto de desafío que el Fantasma no podía tolerar sin perder el respeto de su propia célula. La venganza no era por el dinero perdido, sino por la humillación pública. El Fantasma convenció a su superior de que la ejecución del dueño era necesaria para enviar un mensaje sobre la ley de los chapitos. Este motivo personal, la sed de venganza basada en el orgullo herido, fue el factor clave que la inteligencia del FBI había anticipado. El plan del Fantasma era brutal: entrar, hacer que el dueño suplicara, ejecutarlo públicamente y destrozar el boliche para dejar claro que nadie desafiaba a los chapitos. Este acto no tenía ningún valor estratégico para el cártel, era un puro acto de terrorismo narcisista. Su arrogancia les impidió ver lo que estaba frente a sus narices. Si el dueño de un boliche en territorio de los chapitos se atrevía a desafiar a un teniente, era porque tenía un tipo de protección superior al de cualquier capo local. El boliche era el punto ciego de la arrogancia del cártel, la única vulnerabilidad que la inteligencia del FBI explotaría sin piedad. El agente, conocido en el boliche como Don Ricardo, era en realidad el agente especial Frank Fox del Buró Federal de Investigaciones, FBI. Fox no era un agente de escritorio, era un veterano de operaciones encubiertas con un currículum manchado de enfrentamientos y un profundo conocimiento de la logística de los cárteles mexicanos. Su identidad como el dueño del Strike Final era la cúspide de una operación de 2 años de duración. El boliche era el señuelo perfecto, un negocio legítimo, con gran afluencia de público, que le permitía monitorear las rutas de lavado de dinero de los chapitos sin levantar sospechas. El incidente con el Fantasma no fue una casualidad, fue un riesgo calculado. Fox sabía que humillar a un líder del cártel era la forma más rápida de obligar a una respuesta directa y violenta. Su objetivo no era evitar el ataque, sino asegurarlo, forzando a los chapitos a concentrar a sus hombres en un lugar que el FBI y sus aliados militares mexicanos pudieran controlar. Fox, en las horas previas al asalto, ya había activado el protocolo Strike, un plan de contingencia de alto riesgo diseñado para convertir su negocio en una trampa de aniquilación. Estaba en la trastienda del boliche,
revisando el arsenal de armas de asalto y explosivos no letales que había escondido meticulosamente en los ductos de ventilación y en los huecos de las máquinas de boliche. Fox no estaba esperando, estaba cazando. El boliche, lejos de ser un simple negocio de entretenimiento, era la fachada perfecta para una operación de inteligencia de alto nivel. El Strike Final estaba equipado con más cámaras de vigilancia que un casino de Las Vegas, todas conectadas a un servidor seguro en el subsuelo que servía como el verdadero centro de comando del agente Fox. Las rejillas de ventilación estaban reforzadas para albergar armas, y las paredes traseras de la sala de máquinas estaban insonorizadas y fortificadas, listas para convertirse en un búnker. La ironía del boliche como centro de vigilancia era total. El ruido constante de las bolas golpeando los pinos y la música pop enmascaraban el silencio de la inteligencia, y el ruido metálico de los fusiles recargándose. Los empleados de Fox eran, en realidad, agentes encubiertos de la DEA y la SEMAR, expertos en combate urbano y exmilitares, cuya misión era pasar desapercibidos y, llegado el momento, asegurar la evacuación de los civiles. El agente Fox sabía que la debilidad del boliche, la gran cantidad de civiles, era también su fuerza. Obligaría a las fuerzas de apoyo a actuar con una precisión quirúrgica que el cártel nunca podría igualar. La taquería era un cebo pasivo, el boliche era un cebo activo, una fortaleza de inteligencia. La venganza del fantasma estaba a punto de chocar contra el muro de la tecnología de vigilancia y el poder de fuego de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La orden de la invasión fue ejecutada con la complacencia de la cúpula de los Chapitos, que vio el ataque como un simple ejercicio de disciplina interna. El fantasma consiguió la aprobación para el asalto, movilizando a 30 de sus sicarios más leales. El plan era entrar justo después de la hora de cierre, intimidar a los empleados, los agentes encubiertos, secuestrar o ejecutar a Ricardo y salir antes de que la policía local, a sueldo del cártel, pudiera siquiera llegar. El error de los Chapitos fue no enviar inteligencia adicional. Si hubieran visto la infraestructura de vigilancia, si hubieran rastreado las transferencias bancarias de los empleados, la misión habría sido abortada. Pero el desprecio por la vida civil y el foco en la venganza trivial ofuscaron su juicio. Los 30 sicarios se movilizaron en 6 camionetas SUV, acercándose al boliche con una certeza mortal. El agente Fox, mientras tanto, recibía la confirmación del asalto por sus halcones, agentes camuflados en el tráfico de la ciudad. Con una calma escalofriante, Fox se puso su chaleco antibalas de nivel 4, agarró un rifle de asalto de un compartimento secreto en la taquilla de bolas de boliche y activó el protocolo Strike, alertando a la Marina e ADEA de que el enemigo había mordido el anzuelo. La invasión no sería el inicio de una masacre aleatoria, sino el inicio de una ejecución planeada por la ley. La pista y la activación del protocolo de contingencia llegaron al agente Fox con la precisión de un reloj suizo. El agente Fox, Ricardo, no dependía de la policía local, sino de una red de halcones y agentes de la DEA camuflados en el tráfico de la ciudad que monitoreaban las rutas clave del cártel. Fue uno de sus halcones quien identificó la movilización anómala de 6 camionetas SUV con sicarios de los Chapitos convergiendo hacia la zona del boliche, indicando que la venganza de fantasma estaba en marcha. Fox, que estaba en la sala de máquinas revisando la configuración del arsenal, recibió el aviso a través de un comunicador de muñeca de alta seguridad. El tiempo se había agotado. En ese momento crítico, Fox ejecutó el código 14, Protocolo Strike. Este código no solo alertó a la SEMAR, Secretaría de Marina, y a los equipos de asalto del FBI/DEA en las bases cercanas, sino que también inició una secuencia de eventos dentro del Strike Final. Las puertas secundarias del boliche se bloquearon automáticamente y una luz de emergencia discreta, invisible para los clientes comunes pero visible para los agentes encubiertos, comenzó a parpadear en la zona de la caja. El objetivo era doble: primero, asegurar la evacuación de los civiles restantes de manera controlada por las salidas de emergencia traseras, y segundo, preparar el boliche para el combate. Fox sabía que para que la operación fuera exitosa, necesitaba al fantasma y a sus líderes de célula concentrados en un punto sin salida.
La activación del protocolo también activó las cámaras de visión nocturna dentro de los pines de boliche y los ductos de ventilación, transformando el boliche en un centro de comando de vigilancia de alta tecnología. La invasión de los 30 sicarios se desató con una brutalidad que rompió el ambiente festivo del boliche. Minutos después de la activación del protocolo, los sicarios de El Fantasma irrumpieron en el local. No fue una entrada discreta, fue una declaración de terror. Los vidrios de la entrada principal volaron en pedazos, y el sonido de los fusiles de asalto disparando al techo resonó sobre el ruido de la música. La escena se sumió instantáneamente en el caos. Los pocos clientes que aún estaban jugando, que no eran agentes encubiertos, se tiraron al suelo, gritando. Los sicarios, cubiertos con pasamontañas y armados hasta los dientes, tomaron el control de las pistas de boliche, la lanchonete y la zona de arcade. Su objetivo era aterrorizar, buscar al dueño y dejar un mensaje. El fantasma, con una rabia visible y su rifle levantado, gritaba órdenes, exigiendo la aparición de Ricardo. La ironía era palpable, los sicarios utilizaban las pistas de boliche, superficies pulidas y resbaladizas, para moverse, una superficie que, más tarde, jugaría en su contra durante el combate. Los agentes encubiertos de Fox, disfrazados de empleados y clientes, iniciaron discretamente la evacuación de los civiles aterrorizados por las rutas de escape traseras, guiándolos con una calma forzada. El fantasma, al no encontrar a Ricardo inmediatamente, comenzó a destruir la propiedad, volcando mesas y disparando a los marcadores de puntuación electrónicos. Este acto de vandalismo era una distracción controlada que permitía a los equipos de Fox posicionarse. La arrogancia de los chapitos, que pensaban que el asalto era simplemente un acto de venganza personal, les impidió notar las cámaras de vigilancia ocultas y los movimientos organizados de evacuación. El cebo y la concentración de los líderes del cartel fue el punto donde la inteligencia del FBI superó a la fuerza bruta. Fox sabía que no podía arriesgarse a un tiroteo con 30 sicarios dispersos en una sala llena de civiles potenciales. Él necesitaba atraer a El Fantasma y a los líderes de su célula a un lugar controlado. Fox, utilizando el sistema de intercomunicación del boliche, que aún funcionaba, dirigió una provocación directa a El Fantasma. Fantasma, no huyas como un cobarde. Si quieres tu venganza, ven por mí al sótano. Quiero verte en la sala de máquinas. Esta provocación pública enfureció al Fantasma, pero también consolidó su decisión de ir a la sala de máquinas, el lugar más inaccesible y, supuestamente, el escondite del dueño. El Fantasma reunió a sus 10 sicarios más leales, dejando al resto de la célula para mantener el control de las pistas de boliche y la entrada. Al descender al sótano, donde se encontraban los motores de las pistas y el centro de aire acondicionado, el Fantasma y sus líderes se metieron directamente en la trampa. El sótano, con sus pasillos estrechos, maquinaria pesada y ruido constante de motores, era el campo de batalla ideal para un combate CQB, Close Quarters Battle, contra un enemigo desprevenido. Este era el punto donde Fox había colocado la mayor parte de su armamento de contención y donde los rastreadores del cártel estaban programados para activarse. El Fantasma había elegido la venganza sobre la cautela, y ahora se encontraba en el sitio exacto de su aniquilación. El aislamiento total y el colapso de las comunicaciones se produjo simultáneamente al descenso de El Fantasma, al sótano. En el perímetro exterior del boliche, equipos de la DEA y la SEMAR, camuflados en vehículos utilitarios, activaron dispositivos de guerra electrónica de amplio espectro. Estos dispositivos, más avanzados que los utilizados en operaciones anteriores, no solo cortaron las señales de celular y radiofrecuencia, sino que también interfirieron con las comunicaciones por satélite y los sistemas GPS utilizados por los chapitos. Para los 20 sicarios que quedaron asegurando las pistas del boliche, sus radios se quedaron mudas, emitiendo solo un zumbido áspero e inquietante. La comunicación con su líder, el Fantasma, se cortó abruptamente, sumiéndolos en la confusión. Intentaron contactar a su base o a la policía local, pero no había señal. Este aislamiento fue crucial. Evitó que el Fantasma llamara refuerzos que podrían haber abrumado a las fuerzas de asalto de la SEMAR
Más importante aún, les impidió alertar a la cúpula de los chapitos de la emboscada inminente. La desorganización en las pistas de boliche se hizo evidente. Los sicarios, sin liderazgo ni comunicación, entraron en un pánico creciente. Este pánico fue la señal para los agentes encubiertos de Fox de acelerar la evacuación final de los civiles. La revelación y el acto final del engaño se produjeron en la sala de máquinas del sótano. El fantasma y sus 10 líderes de célula se encontraron con Ricardo, agente Fox, que ya no llevaba el delantal del boliche, sino un traje de asalto ligero y un fusil M4. La escena fue un shock. El fantasma estaba cara a cara con el hombre que había humillado y que ahora estaba armado y listo para luchar. «Fantasma, tu venganza termina aquí», dijo Fox con una voz profesional y fría. «No soy Ricardo. Soy el agente especial Frank Fox del FBI. Y este boliche no es un negocio, es una trampa». Acto seguido, Fox utilizó un control remoto para activar 2 dispositivos cruciales. El sello hidráulico que cerró las puertas de carga del sótano, atrapando permanentemente al fantasma y su equipo, y el transpondedor de ubicación que envió la señal final de ataque a los helicópteros de la SEMAR. La cara del fantasma se descompuso de terror y rabia al comprender la magnitud de la traición. La arrogancia de los chapitos los había llevado directamente a las manos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en su propio territorio. La ejecución de la Operación Strike estaba a punto de comenzar. La batalla en el laberinto de pistas y maquinaria se desató con una ferocidad inaudita tan pronto como el agente Fox activó el sello hidráulico del sótano. La sala de máquinas se transformó instantáneamente en un infierno de acero y ruido. El fantasma, al ver la traición de Fox, reaccionó con una furia primitiva, ordenando a sus 10 hombres que abrieran fuego contra el agente del FBI. Sin embargo, la ventaja táctica era totalmente de Fox. Él conocía el entorno, sabía dónde estaban las coberturas de acero de los motores y dónde se encontraban las líneas de gas comprimido. Fox respondió con una granada de humo denso y granadas de gas lacrimógeno de bajo grado, utilizando los ductos de ventilación del sótano para esparcir rápidamente los agentes químicos. Los sicarios, entrenados para el combate en campo abierto y no para el Close Quarters Battle, CQB, en un laberinto de motores calientes, fueron cegados y desorientados en cuestión de segundos. El ruido constante de la maquinaria de boliche en funcionamiento, diseñado para ser amortiguado por el piso, se convirtió en una cacofonía ensordecedora en el sótano, impidiendo las comunicaciones verbales entre los sicarios. Fox utilizó esta desorganización para su ventaja. Se movía como una sombra a través de la maquinaria, neutralizando a los sicarios individualmente con ráfagas cortas y precisas. El piso de la sala de máquinas, aceitoso y resbaladizo, hacía que los sicarios tropezaran, comprometiendo su puntería. La venganza del fantasma se había estrellado contra la superioridad táctica y la inteligencia de un solo hombre en su propio terreno. En los pasillos superiores, mientras tanto, los sicarios restantes que custodiaban las pistas se vieron obligados a lidiar con el pánico de los civiles que no habían sido evacuados a tiempo, complicando sus posiciones defensivas. El agente Fox, mientras luchaba en el sótano, enviaba constantemente coordenadas a los agentes encubiertos de la DEA y la SEMAR, utilizando su brazalete de comunicación para dirigir el fuego de supresión y el asalto de las fuerzas de élite que ya estaban en camino. La escalada, la llegada de la SEMAR y el asalto desde el aire marcó el punto de inflexión final de la Operación Strike, sellando la sentencia de muerte de la célula de los chapitos. Apenas 7 minutos después de que el fantasma y su equipo descendieran al sótano, 3 helicópteros Black Hawk de la Secretaría de Marina, SEMAR, pintados de negro mate y equipados con sistemas de visión nocturna y armamento pesado, llegaron al boliche. Su llegada no fue discreta, fue un acto de fuerza abrumadora. Un equipo de asalto de la SEMAR, compuesto por 20 infantes de marina de élite, descendió en fast rope hacia el techo del boliche, irrumpiendo inmediatamente en la zona de las oficinas administrativas y la sala de arcade. Este asalto simultáneo desde el aire y la tierra era la estrategia principal de la operación: golpear al enemigo desde múltiples direcciones para dividir su atención y anular cualquier intento de defensa.
Los sicarios que custodiaban las pistas, ya desorganizados por el corte de comunicaciones, entraron en un pánico total al ver a los comandos de la Marina en sus uniformes negros, descendiendo del techo. El combate en las pistas de boliche se convirtió en un campo de tiro unilateral. La Marina, utilizando tácticas de limpieza de habitaciones con precisión brutal, neutralizó rápidamente la resistencia en las áreas abiertas. Los sicarios, sin cobertura adecuada en las pistas resbaladizas y brillantes, fueron objetivos fáciles. La llegada de la Marina no solo aportó potencia de fuego, restauró la disciplina y el control táctico, asegurando que los civiles restantes fueran evacuados de manera segura mientras el combate continuaba. En el sótano, el ruido de los helicópteros y los fusiles de la Marina sirvió como un recordatorio aterrador para el fantasma, de que el FBI no estaba solo. El sacrificio y la protección del flanco civil se convirtieron en el costo moral y físico de la operación. En el caos del asalto inicial en las pistas de boliche, uno de los agentes encubiertos de la DEA, identificado solo como el Caimán, un exmilitar colombiano con experiencia en protección VIP, se sacrificó heroicamente. El Caimán estaba encargado de asegurar la evacuación de un grupo de familias que se habían refugiado en la sala de fiestas del boliche. Mientras guiaba al último grupo hacia la salida de emergencia trasera, fueron interceptados por un sicario de los Chapitos que había logrado escapar del asalto de la Marina. El Caimán, viendo la amenaza directa a los civiles, no dudó en interponerse, enfrentando al sicario. El intercambio de disparos fue breve, pero devastador. El Caimán logró neutralizar al sicario, pero recibió múltiples impactos, cayendo gravemente herido. Este acto de valentía, grabado por las cámaras internas, fue la prueba de que la operación tenía un objetivo más allá de la venganza y la captura: la protección de vidas inocentes. La baja del Caimán, aunque trágica, fue esencial para el éxito del protocolo Strike, ya que aseguró que la evacuación civil se completara sin más pérdidas. El agente Fox, al enterarse de la baja de su colega, sintió una ola de ira fría que impulsó su enfrentamiento final con el fantasma. La venganza ya no era solo por la ley y la humillación, era personal, impulsada por la pérdida de un camarada. El confronto personal y el juicio del fantasma se desarrollaron en la penumbra del sótano, entre el humo del gas lacrimógeno y el eco sordo de los helicópteros. El fantasma, solo, herido y abandonado por sus hombres, se encontró finalmente acorralado por el agente Fox. El fantasma, desarmado y con su chaleco antibalas destrozado, estaba al borde del colapso. Fox no lo abatió inmediatamente, quería que el fantasma entendiera la magnitud de su error. Fox se paró frente a él, apuntándole con su fusil. «¿Querías tu venganza, fantasma? Y la obtuviste. Solo que la venganza fue mía». El boliche no era una debilidad, era un cebo diseñado por el FBI. La humillación del fantasma fue total. Un hombre que basó su vida en el terror y el orgullo fue reducido a un cobarde suplicando por su vida. Fox procedió a despojar al fantasma de sus radios cifrados y sus identificaciones, asegurando que la inteligencia que el cártel había gastado millones en proteger cayera en manos de las autoridades estadounidenses. El enfrentamiento culminó con la captura del fantasma, no su ejecución. Fox sabía que el fantasma vivo, lleno de rabia y sed de venganza, era una herramienta de inteligencia mucho más valiosa. Capturado y humillado, el fantasma fue arrastrado fuera del sótano, sirviendo como prueba viva de que la arrogancia de los Chapitos había colapsado bajo la disciplina y la planificación de las agencias de la ley. El fin de la resistencia y la conclusión de la masacre se produjo en la sala de arcade, donde los últimos sicarios restantes se habían atrincherado. Los comandos de la SEMAR, utilizando gases no letales y explosivos de baja intensidad, irrumpieron en el área. La resistencia de los sicarios fue mínima. Desmoralizados por la pérdida de sus líderes y el asalto implacable de la Marina, arrojaron sus armas y se rindieron. El boliche Strike final quedó en silencio, con las luces de neón parpadeando sobre los escombros, los cartuchos vacíos y los sicarios esposados. El saldo de la operación fue devastador para los Chapitos: 19 sicarios abatidos en combate y 11 capturados vivos, incluyendo al fantasma.
La pérdida de personal y la inteligencia incautada fue un golpe estratégico masivo. El agente Fox, exhausto pero victorioso, supervisó la limpieza de la zona, asegurándose de que cada pieza de evidencia fuera documentada por los equipos forenses de la DEA y la SEMAR. La venganza por la humillación había sido respondida con la venganza por la ley y el sacrificio del agente Caimán. El boliche, que había sido su hogar y su arma, estaba irreparable, pero la misión estaba cumplida. Las estadísticas de aniquilación y el vacío de poder que siguió a la Operación Strike redefinieron el equilibrio de poder en la frontera. El informe final de la SEMAR y el FBI fue claro: de los 30 sicarios que asaltaron el boliche Strike final, 19 fueron abatidos en el combate y 11 fueron capturados vivos, incluyendo al teniente El Fantasma. La aniquilación de más del 60% de la célula de asalto en un combate de 17 minutos fue una victoria abrumadora para las fuerzas de la ley. La inteligencia recuperada del cuerpo de los sicarios y del propio Fantasma, incluyendo sus radios cifrados y teléfonos satelitales, fue una mina de oro de información que desestabilizaría las redes de los chapitos en los meses siguientes. Sin embargo, el costo también fue significativo. El agente Caimán, el infiltrado de la DEA, sucumbió a sus heridas, convirtiéndose en el mártir de la operación, y 2 infantes de marina sufrieron heridas graves. La operación envió un mensaje ineludible a los chapitos. No solo el gobierno mexicano había cambiado sus reglas de enfrentamiento, sino que las agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban operando en su territorio con una sofisticación y una fuerza letal sin precedentes. La humillación no fue solo la derrota, sino el hecho de que habían caído en una trampa tan básica como un boliche, por el trivial motivo del orgullo. La pérdida de 30 hombres de élite creó un vacío de poder inmediato en la jerarquía de los chapitos, desencadenando una lucha interna por el control de las plazas de Reynosa y Matamoros, lo que obligaría a Iván Archibaldo a desviar recursos significativos para contener el caos interno. La venganza del Fantasma se había transformado en el mayor golpe estratégico contra el cártel de Sinaloa de la década. El destino del Fantasma y su valor como activo de inteligencia fue la clave de la victoria estratégica del agente Fox. El Fantasma, capturado vivo y completamente humillado, fue trasladado de inmediato a un centro de detención de alta seguridad de la SEMAR, donde fue puesto bajo la custodia conjunta de interrogadores de la DEA y la Fiscalía General de la República, FGR. El Fantasma, consumido por la rabia de la traición y la humillación de la derrota, se convirtió en una herramienta de inteligencia extremadamente valiosa. No solo poseía información detallada sobre las rutas de tráfico y los contactos políticos de los chapitos, sino que su deseo de venganza contra sus propios líderes, que lo habían abandonado a su suerte, lo hacía vulnerable a la manipulación. El agente Fox, aunque no participó en los interrogatorios directos, utilizó el conocimiento de la psicología del Fantasma para guiar a los equipos de interrogación, explotando su orgullo herido. Fox sabía que la mejor manera de desmantelar a los chapitos no era solo la fuerza, sino la información precisa obtenida de un líder que había sido quebrado. La captura de Fantasma representó no solo la eliminación de una amenaza inmediata, sino la apertura de un canal de información directa a la cúpula del cártel. Los chapitos pronto se darían cuenta de que su líder capturado se había convertido en su peor pesadilla. La reacción de los chapitos y la escalada de la paranoia fue el resultado psicológico inmediato de la Operación Strike. Las comunicaciones interceptadas revelaron una furia incontrolable por parte de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien no podía concebir que 30 de sus hombres hubieran sido aniquilados por un boliche. La humillación fue insoportable. Iván Archibaldo emitió una orden directa y clara, una recompensa masiva por la cabeza de Frank Fox, y la declaración de guerra total contra cualquier individuo o agencia estadounidense que operara en su territorio. La paranoia se disparó dentro del cártel. Si el FBI podía convertir un boliche en una trampa de aniquilación, cualquier negocio o fachada podría ser una amenaza. Los chapitos se vieron obligados a gastar recursos masivos en la reestructuración de su seguridad, la purga de sus redes de inteligencia y la verificación de cada negocio que operaba en sus plazas. Este caos interno era el objetivo principal de Fox. La Operación Strike demostró que el poder de los chapitos era frágil frente a la sofisticación de la
inteligencia y la fuerza coordinada de la ley. La victoria de Fox se midió no solo en cuerpos y arrestos, sino en la inestabilidad y el miedo que infundió en el corazón de uno de los cárteles más poderosos del mundo. El adiós del agente Fox y el cierre de la cortina marcó el final de la misión encubierta y el inicio de una nueva fase en la carrera del agente. El agente Fox, después de supervisar la limpieza y el desmantelamiento de su base de operaciones en el boliche, se despidió de su fachada como Don Ricardo. El boliche Airstrike Final, dañado irreparablemente por el combate, fue cerrado por la Policía Federal, su destino sellado. Fox fue retirado discretamente de Reynosa y ascendido. Su éxito en la Operación Strike se convirtió en una leyenda en las filas del FBI y la DEA. La destrucción del boliche no fue vista como una pérdida, sino como el precio pagado por una victoria estratégica masiva. Fox, al dejar la ciudad, sintió una mezcla de dolor por la pérdida de El Caimán y satisfacción por el cumplimiento de su misión. Sabía que la guerra con los chapitos apenas comenzaba, pero la batalla crucial había sido ganada en la sala de máquinas del boliche. Su retiro fue el último acto de camuflaje, asegurando que los chapitos no pudieran rastrear su verdadero paradero. La conclusión del roteiro y el debate sobre la ética se encargan de cerrar el arco narrativo y fomentar la participación del espectador. La historia del Don Ricardo y el boliche Strike Final se convirtió en un mito en el submundo. Un recordatorio de que la arrogancia y la subestimación pueden ser más letales que cualquier bala. La venganza del fantasma por una humillación trivial llevó a la aniquilación de 30 hombres y la humillación de los chapitos. Y ahora, te pregunto, ¿crees que el agente Fox estuvo justificado al utilizar un lugar de entretenimiento civil como boliche como cebo y base de operaciones, sabiendo el riesgo que implicaba para la vida de los civiles inocentes? ¿O la aniquilación de la célula de extorsión justifica cualquier medio? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias de traición, códigos de honor y la escalada de violencia en el crimen organizado mexicano.